Me asustas, pero me gustas. Un podcast de amor al horror. Hola a todos y bienvenidos al último episodio de octubre de Me asustas pero me gustas. Yo soy Ramón y conmigo está... Mariana. Mariana, ¿por qué Soy un lloras? alma en pena porque acaba octubre. Pero bueno, no estoy triste porque realmente yo llevo octubre en mi corazón. Por muy ridículo que eso suene para mí, Y al horror final nunca el octubre acaba. siempre estuvo en ti. Exactamente. Lo dirás de broma, pero sí se siente así. Es chistoso porque en esta época siento como más presión para disfrutar el horror de lo que siempre hago. Entonces Claro. a veces se vuelve hasta un poquito intensa. Y tú sabes que este mes de octubre ha sido terrible. Muy intenso, ha para sido mí. muy difícil. Amigos, si pueden vayan a escuchar el episodio del Jinete Sin Cabeza que hice prácticamente todo lo posible para los dioses del algoritmo para que no lo escucharan. No lo hice. Entonces recuerden que existe ese episodio. Pero es que tiene que ver con que los dos hemos estado súper estresados. O sea, yo Súper. tengo que entregar mi tesis, voy súper atrasada. Estoy como también viendo si me voy a regresar a México un rato, si me voy a quedar en Canadá más tiempo. Entonces ha sido como un momento bien difícil, porque además, o sea, tengo que tomar la decisión básicamente antes de diciembre y ya está Exacto. encima de nosotros. Entonces, Exacto. sí, más, bueno, el trabajo, el Patreon, todo se juntó. Y ha sido difícil, pero bueno, Ha sido pesado. no Ha sido vamos a dejar pesado. que eso nos bajone, tampoco queremos bajonar a nuestros escuchas. Y quiero presumirte nada más que hoy, en un ratito más, me voy a ir. Este es el tercer año que me invita una de mis mejores amigas aquí en Canadá a hacer una competencia de quién hace la calabaza más bonita. Entonces voy a ir Qué al cool. pumpkin carving. Mi primer año hice Un fantasmita muy un cute, ¿no? fantasmita, ajá, porque era como un diseño así muy, pues, era la primera vez que lo hacía en mi Sencillo. vida, ajá. No es fácil. No, Es más no. difícil de lo que Pero, crees. ¿sabes qué me di cuenta? Porque tú y yo lo intentamos hacer una vez en mi casa, ¿te acuerdas? Ajá. Y lo que me di cuenta es que no supiéramos, sino que no tenemos las herramientas adecuadas. O sea, aquí Sí. mi amiga tiene todos los kits necesarios. O sea, hay herramientas específicas que tienes que comprar. Bueno, si te quieres ver como muy exquisita, como ella siempre hace retratos, ¿no? O sea, les vamos a dejar con las imágenes de este episodio fotos de las calabazas que he hecho en los años pasados. Ujú. Bueno, y las que ella ha hecho, o sea, el año pasado hizo a Beetlejuice, hizo la cara de Beetlejuice, le quedó increíble. Y mi primer año con ella hizo la cara de Edgar Allan Poe en una calabaza y yo con mi fantasma, así con el fantasma más básico. Pero lo que pasa es que, o sea, Pero es que es muy hacendosita tu amiga ella es Katie. súper buena para las manualidades, la verdad. Es como la mamá perfecta, así es como una señora así que te haría la tarea perfectamente, que el niño llevaría como las cosas más bonitas de la clase y así todo, y es como súper amorosa en un sentido canadiense, que es un amor diferente al que tenemos nosotros en México. En un sentido, no abrazo a mis amigos Sí, y no sí. tengo contacto Es físico cero con contacto nadie. físico, lo cual me conflictúa mucho porque yo la quiero mucho y a veces quiero abrazarla y así, y ellos no son como que touchy. Ay, Entonces, déjame latino. sí, exacto. Pero sí, es muy talentosa en lo que hace y pues ya verán aquí con las calabazas. Y cambia totalmente cuando tú imprimes el patrón de la calabaza que vas a hacer. Hay muchísimos en internet y te venden aquí hasta en el súper los kits con los cuales tú fijas el patrón en la calabaza y haz de cuenta como si fueras haciendo puntillismo. El kit trae es una especie, pues sí, como de una puntita que le vas poniendo y entonces vas haciendo puntito sobre el patrón de la calabaza. Y una vez que ya hiciste esos puntitos, después con el cuchillo ya es mucho más fácil sacar esos pedazos y que te quede un diseño pues mucho más limpio que si decides hacerlo todo así como a mano alzada. Aunque hay gente que lo hace así, respeto. Hay gente que no necesita el patrón y que... ¡Fua! Soy un Ajá, el artista. esposo de Katie hace eso. O sea, él
ayer que fuimos a comprar las calabazas para hoy, le estaba yo preguntando de que, oye Mike, ¿y qué vas a hacer? ¿No? Él, no sé, la calabaza tiene que hablarme en ese momento. Tú no escoges el patrón antes, la calabaza te dice que... Igual no le eche demasiada crema, compadre. Sí, y él ha hecho, casi siempre hace como cosas, creo que hizo un Majora's Mask una vez de Zelda. ¿Y qué hizo el año pasado? Creo que algo de los cazafantasmas, no sé, pero él sí se los echa así, él es muy creativo también, yo no tengo ese nivel, pero pues bueno, adivina qué voy a hacer este año, adivina qué va a ser mi diseño. No sé. O sea, ya hiciste un fantasma, hiciste una brujita, ¿no? No, el año pasado hice un árbol como spooky con una lápida sí, ahí es al lado. cierto, ya me acordé. Estaba bonito. Vas a hacer un paste satánico. No, aunque es buena idea. No creo que muchos canadienses entendieran la referencia, pero podría intentarlo. Voy a hacer algo para limpiar el karma del episodio pasado. ¿El karma del episodio pasado? Voy a hacer al jinete sin cabeza. ¡Yay! ¡Qué padre! Espero que me salga. Les mandaré fotos. Ya las verán en mi Instagram. Pero sí, es el primer año que me voy a aventurar con un diseño un poquito más difícil. Entonces a ver qué tal me va. Ay, qué cool, va a estar bien padre. Justo sigan las redes de Mariana, @marianesu para ver más. Y nosotros seguro que les dejaremos todas las imágenes en @measustaspod en Instagram. Recuerden como que en Instagram es donde van a ver más de las fotitos y esta clase de cosas. Ahí pues vamos a tratar de ser un poco más constantes en ponerles fotos de lo que hacemos nosotros dos juntos. Pero bueno, recuerden ahí síganos mucho en nuestras redes, compártanos, denle mucho cariño a este podcast que la verdad es que octubre fue un parto más difícil del que esperábamos. Sí, caray. Pero esperamos que se hayan divertido mucho. La verdad es que yo también me gustaron mucho las cápsulas que hicimos. Me gustaron mucho todos los episodios. Y espero que ustedes también. En noviembre haremos algo un poquito más diferente. Pero ya verán qué. Claro. Y también, o sea, decir que muchas veces... Pues Ramón es el que se lleva como la carga más difícil con el podcast, porque él es el que hace toda la edición y también él es el que hace redes sociales del podcast por lo general. O sea, por lo general, a veces tú por estás... lo general. Sí, pero últimamente, pues como yo estoy con lo de mi tesis y eso, él es el que carga como el 95% del podcast. Y aún así, cuando estamos de repente como teniendo estos momentos como un poco de duda... Y vemos los comentarios que nos dejan, no, o sea, hace que valga la pena. Sé que suena súper ridículo, pero de verdad mi corazón de calabaza de Halloween así arde muy brillante cada vez que leo como las cosas tan bonitas que nos dicen y Ramón me manda los comentarios y bueno, o sea, es súper, súper lindo. Entonces muchas, muchas gracias a todos nuestros queridísimos escuchas. Y sí, sepan que le ponemos mucho cariño. Sí, de verdad, cada que meto la pata, cada que digo, ay, esto no me pasaría como en mi trabajo normal. En mi trabajo normal también me dedico a esto de la publicidad, amigos. De pronto llega un mensaje, por ejemplo, hace poco, @metaplasma. Beth Palacios, justo. Nos mandó un mensaje precioso, un chorro de ustedes, todos los que nos apoyan, Miros. Todos los que nos mandan las historias, ya hicimos 3 cápsulas, seguramente después vamos a hacer más o las vamos a compartir en algún en vivo y todo esto, pero de verdad muchas gracias a todos por su apoyo, también los que por el podcast ya están en el Patreon de Mariana, siento bien padre de que estemos ahí juntos, padrísimo, entonces de verdad ha sido una experiencia bien bonita y nada mejor que nuestra Navidad de los asustados, que es el Halloween, como para agradecerles y desearles que el siguiente año Spooky sea igual de bueno. Y hoy, porque es Halloween y porque pocas cosas son más halloweenescas, vamos a hablar de leyendas urbanas. Yes. Básicamente lo que voy a hacer es
hacerle un montón de preguntas a Mariana, decirle como de ciertas leyendas urbanas y saber si la conoce, como qué perspectiva tiene ella como folclorista entrenada, cuál es la diferencia entre una leyenda y un mito, porque una vez ya me regañó Mariana por eso. Y si quieres empecemos por eso. Cuando alguien dice mito urbano, ¿qué te pasa a ti? Me da una convulsión. O sea, echo espuma por la boca. Pero bueno, esto la verdad es un poco de... que yo he tenido que aprender, ¿no? O sea, que hay como una diferencia entre lo que son el lenguaje que se utiliza en el día a día y el lenguaje académico, ¿no? O sea, si alguien dentro de mi profesión confunde una leyenda con un mito, es como casi te voy a romper el título en la cara, ¿no? Porque a eso nos dedicamos, o sea, muchísimo de nuestro trabajo es la narrativa oral y hay muchísimos subgéneros, pero los 3 grandes géneros de la narrativa oral del folclore son el mito, la leyenda y el cuento popular, o en inglés folktale, ¿no? Que el folktale sería todo como la Cenicienta, pero también todas estas historias de la tradición anglosajona, las Jack Tales, como de Jackie, ¿cómo se llama esta? De los frijoles, de los frijoles mágicos, Jack y los frijoles mágicos. Jack y los frijoles mágicos, Jack el asesina gigantes o el mata gigantes. Exacto. Que en español no sé si sepas, pero nosotros tenemos un equivalente de Jack, que es Juan sin miedo. Entonces, a mí me parece... Don B. Don B, ajá. Me parece muy, muy curioso porque yo me he dado cuenta que, por ejemplo, yo estoy mucho más familiarizada con la tradición de cuentos populares anglosajones que los mexicanos. O sea, muchos mexicanos no conozco la tradición. Hay algo como de que la narrativa oral mexicana como que se echó a un lado, creo. No sé si fue culpa de, ahora sí, de que quitáramos la sustitución de exportaciones y nos volviéramos tan gringos, pero hay algo de que casi tienes que buscar ahí un librito polvoso en una biblioteca para sacar como los cuentos populares mexicanos. Totalmente, ¿no? Y hace no tanto, no sé si te acuerdas, yo tengo una edición que sacó el Fondo de Cultura Económica, que por cierto necesito que me compres la edición nueva, Ramón, que se llama Cuentos Populares Mexicanos, que está antologado por un escritor, Fabio Moravito, creo que es. Aquí un poquito de contexto, por la razón por la que Mariana dice necesito que me lo compres es porque obviamente allá ella no lo puede comprar. Exacto. Y este libro creo que cada edición es como, ya dame tu dinero otra vez, Mariana, entonces no me importa si le agregaron solamente 3 cuentos nuevos, o sea, necesito tenerlo, ¿no? Y extrañamente, no sé si sigan siendo las mismas ilustraciones, pero la portada de esta segunda edición que salió me parece mucho más bonita a mí que la primera de la que yo tengo, ¿no? Entonces, bueno, si quieren como darse una empapada de estos cuentos tradicionales mexicanos, ese es un volumen que les recomiendo mucho, pero volviendo al tema, porque si no me voy a desviar totalmente, como les decía, tenemos estos 3 grandes géneros en la narrativa tradicional, lo que leyendas, mitos y cuento popular, ¿no? Ajá. Esto obviamente yo lo estoy hablando para quienes no sepan, lo que yo estudio es la disciplina de folclore. En México no existe una carrera que estudie esto. Lo más cercano que puedes llegar es si estudias en la UNAM, puedes estudiar letras y puedes estudiar literatura oral, pero solamente te vas a dedicar a eso, ¿no? O sea, narrativa, que es pues lo que yo hago, pero mi especialidad, o sea, el folclore incluye mucho más que narrativa. O sea, nosotros estudiamos también baile popular, artesanías, comida. Comida es una de las más grandes especialidades que tiene mi carrera. O sea, la gente que se dedica se llama foodways en inglés. Muchísimo, o sea, de verdad. Como trayectos de la comida. Es una... Sí. Y lo que pasa es que es muy parecido también a... Vivimos en una especie de área gris entre la antropología y la sociología, pero muchas veces lo que nos dicen es que la diferencia entre un antropólogo y un folclorista es que cuando el antropólogo termina su carrera o lo que sea, decide irse a estudiar una comunidad
ajena a la suya, ¿no? O sea, se puede ir a otro país o se puede ir incluso como a lo mejor a una comunidad indígena de la cual no pertenece, mientras que los folcloristas regresamos a nuestra casa. Entonces estudiamos, por ejemplo, puede ser hasta el folclore de mi familia lo que yo voy a estudiar, ¿no? Entonces la narrativa personal, porque eso también puede ser desde un libro de recetas que haga tu mamá, que en donde ella escriba cómo cocina en su casa, eso lo estudia el folclore. Hasta, como les digo, las historias de fantasmas que se pasen en tu familia, hasta como, no sé, la técnica que usa tu mamá para remendar los calcetines, todo eso lo estudia el folclore. Son cosas como muy chiquitas y que la mayor parte del tiempo la gente pensaba que ni siquiera valía la pena estudiar. Y que un antropólogo desde su ojo clínico, si alguno de ustedes es antropólogo, también lo respeto mucho, pero como que los antropólogos casi se sientan en una cajita de cristal y lo ven todo como más objetivamente, ¿no? Y el folclore, por su propia definición, como que lo tienes que vivir, ¿no? El folclore es muy autorreflexivo, o sea, eso quiere decir que reconocemos que no existe objetividad en nada de lo que haces, ¿no? O sea, en todo le vas a poner tú como tu sesgo personal. Entonces, algo que a mí me saca mucho de onda cuando empecé esta maestría, porque yo vengo de una carrera que fue ciencia política en el ITAM, y de repente todo, o sea, en el ITAM, en esa carrera, era prohibido hablar de cultura. Todo era instituciones y nada es cultura. Y en folclore es al revés, o sea, todo es cultura, y además cuando tú estás escribiendo académicamente, los profesores te invitan a que te incluyas tú, a que utilices el yo en un texto académico, lo cual para mí era como un jamás, ¿no? Imposible, sí, todos los que estudiamos alguna especie de ciencias sociales, eso es como... Claro, o sea, porque imposible. Eso le quita objetividad a tu texto, mientras que aquí... Le quita ciencia. Ciencia, exacto, el reconocer que tú no eres independiente de la investigación que estás haciendo, ¿no? O sea, siempre, por ejemplo, el simple hecho de yo que estoy escribiendo de La Llorona, fui e entrevisté a mujeres mexicanas sobre La Llorona. La manera en que ellas me cuentan a mí la historia de La Llorona es completamente diferente a como se la contarían a una investigadora que fuera canadiense, porque ellas, por el simple hecho de que saben que yo soy mexicana, asumen que estoy familiarizada con esa tradición y hay cosas que no me tienen que explicar para que yo la entienda. Mientras que si llega una persona ajena a esa tradición, pues ellas tienen como que elaborar mucho más... Bueno, no sé, o sea, la verdad es un tema fascinante, me encanta, estoy enamorada de mi disciplina, de verdad, estoy muy emocionada, ya no puedo esperar para hacer el doctorado porque encontré lo que amo, pero de nuevo, volviendo al tema, como les decía... Ajá, y las leyendas y los mitos, ¿cuál es la diferencia? Bueno, ya... La verdad es que, perdón, antes de que lo digas, la verdad es que a mí no me importa porque cuando empiezas a hablar de esto te apasiona un montón y yo solo me quedo viéndote con carita de, qué padre, porque, o sea, me encanta escucharte y verte hablar de esto. Uh-huh. Mira, solo quería hacer un poco este disclaimer porque a lo mejor nuestros escuchas puede que tengamos sociólogos, puede que tengamos antropólogos, y muchas de las críticas que el folclore recibe como disciplina es que nosotros no tenemos un método. Así como la sociología y la antropología tienen teorías, tienen metodologías, que son cosas que esperas de una disciplina académica, el folclore es totalmente interdisciplinario, entonces tomamos de todos lados, ¿no? Es algo que a mí me ha costado mucho trabajo entender, pero que a la larga creo que me gusta, porque hace muy flexible mi disciplina. Entonces, solo como para que entiendan que es un poquito de todo y que no... Yo respeto mucho, he considerado hacer un doctorado en antropología o en sociología, si no me quiero quedar en folclore, porque la otra cosa es que cuando estudias folclore, en Canadá solo existen 2 universidades que tienen este programa, y uno es en inglés y el otro es en francés. Entonces, en Estados Unidos sí hay varios más, pero la verdad es que encontrar trabajo de folclorista es muy complicado, o sea, tienes que entrar por amor al arte a este campo, no pensando que vas a hacer dinero, porque la verdad es que no. Pero eso sí da mucho miedo, entonces ya vamos mejor a temas otra vez que den miedo, pero es miedo spooky, no miedo real. Entonces... No, y también porque muchos nos preguntan como qué hace Mariana, ¿no? Y como que quizá esta es la mejor explicación que ha habido, o sea, como de tu maestría, exactamente de qué es y todo eso. Sí, totalmente. Y para dónde vas con tu doctorado y todo sí. esto. La verdad es que yo tampoco le creo tanto porque de verdad no saben, cada que Mariana está en una ponencia o
o está como en un grupo de la disciplina o algo así, es como, oh, Mariana, lo haces todo bien, wow. Muchas Entonces gracias. como que tampoco le creo mucho esto del mercado de trabajo. Pero... Pues tienes que abrirte espacios, pero yo creo que en todas las disciplinas Exacto. que hay hoy en día, o sea, el mercado laboral es una basura para todos en este momento. No, mira, yo empecé como economista y 100% no soy economista y agradezco no ser economista, entonces... Sí, y yo lo que les recomiendo mucho es que si están interesados en estudiar folclore, o sea, se documenten bien, porque por ejemplo yo soy la única mexicana en mi departamento y hay un chico mexicano que me contactó una vez a través de mi supervisora porque quiere, no sé si va a aplicar o no, y él así, porque es que quiero estudiar folclore porque me interesan los mitos nórdicos, y yo como... O sea, eso está cool, pero no vas a estudiar eso en folclore. O sea, digo, tú puedes estudiarlo por tu parte, pero folclore a lo que se dedica es enseñarte técnicas de entrevista. Es mucho más etnográfico. O sea, es... Sí, y tiene que ser más reciente, no, ¿no? o sea, puedes estudiar también como... Depende de las tendencias en la disciplina, porque ha cambiado mucho, y sí, hoy en día creo que tienes razón, o sea, está mucho más enfocado a temas recientes, pero si tú lo que quieres es un análisis así textual, como de los mitos nórdicos y eso, pues mejor estudia letras o historia. o como una carrera así como en clásicos o no sé. Pero sí creo que vale la pena como informarte bien de qué va la disciplina y que tiene mucho más que ver con, como te digo, con etnografía, con antropología, incluso más que otra cosa. Pero bueno, volviendo una vez más y bueno, al ahora tema. Sí, leyendas. Entonces, eso de los mitos nórdicos justo me da la entrada para decirte que un mito, a muy grandes rasgos, se desarrolla en un tiempo afuera del tiempo. O sea, puede ser como la creación, piensa como en todos estos momentos en los que los personajes principales son dioses, que estas historias en algún punto tuvieron un carácter sagrado para las personas o lo siguen teniendo, ¿no? O sea, por ejemplo, Adán y Eva es un mito, ¿no? Un mito de creación, ¿no? Y aquí es cuando también se pone interesante porque mucha gente cree que la palabra mito significa algo que es falso. Y eso no es cierto, al menos en folclore, un mito es algo que es real para las personas que lo creen. Ajá. Entonces, es un mito es algo que tiene algo sagrado, que tiene algo que ver con, como te digo, con este tiempo afuera del tiempo, puede ser con, a lo mejor el escenario. Como con el origen de tu pueblo. Puede ser el origen, ¿no? O el origen de a lo mejor del fuego, o de alguna cosa así fundacional, ¿no? Digamos. Puede ser que esté ambientada la historia en la Tierra, pero antes de que la Tierra fuera como la conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, por eso, porque te digo, yo incluso siento que si yo le digo a mi muy católica mamá que Adán y Eva es un mito, pues me va a decir como, ¡ah! Blasfemia. Y es que no estoy usando la palabra mito como se utiliza normalmente para decir que algo es falso. Exacto. En contraste con el mito, la leyenda es una historia que no estamos seguros si es verdadera o no. O sea, puede ser una historia que tiene que ver con que muchas veces la leyenda es el género más difícil de estos narrativos, porque el cuento popular sabes perfectamente que es falso. Esa es como una historia en la que te llevan el había una vez. Así empieza un cuento, siempre, ¿no? Tienen como estas fórmulas en las que tú sabes que estás yendo a un mundo de fantasía, que puede tener una lección ese cuento, pero tú sabes que son personajes fantásticos, mundos no reales, etc. Pero la leyenda navega un poco como en medio de el mito y el cuento popular. Entonces, la leyenda involucra una negociación de la realidad. Tú, o sea, yo quiero que me creas, pero yo a lo mejor no estoy segura de si creo o no lo que te estoy diciendo. Y entonces pensemos en cosas como La Llorona, por ejemplo, ¿no? Vuelvo a ella porque es la que más he estudiado. Y es... la historia poco a poco va como tomando datos históricos, como cuántas veces no te han dicho que es la Malinche o que es que ocurrió en el periodo de la colonia, no sé qué. Entonces se le meten como estas referencias históricas para conferirle credibilidad a la historia e incluso durante algún tiempo la disciplina pensaba que si tú veías y estudiabas las leyendas podías entender la historia de algún lugar. Tiempo después se dieron cuenta que eso no es cierto, o sea que
Y meter estos datos históricos es solamente para hacer que tu audiencia te crea más. Es como para contextualizarlo dentro de, oye, te puede pasar a ti. Exactamente, ¿no? O sea... exactamente. Y viene toda una discusión académica muy interesante que hasta la fecha mi disciplina sigue, ya está medio tranquilo, pero es divertidísimo ver cómo se peleaban, porque cuando surgió el término leyenda urbana, que ahora como normalmente se le conoce dentro del campo es leyenda contemporánea, mucha gente decía como, pero es que ¿cuál es la diferencia con las leyendas, no? Y todo el mundo, bueno, pues es que estas como que tienen lugar en una realidad de ahorita, no estás como hablando de La Llorona que pasó hace muchísimo tiempo. Sí, pero La Llorona también la siguen viendo hoy. O decían como, son historias nuevas, ¿no? Como la rata en el pollo Kentucky. Y, o sea, muchos folcloristas se pusieron a investigar y dijeron, no, es que, o sea, las leyendas de comida contaminada vienen desde antes de los 1600, entonces no es cierto que es nuevo, solamente ha cambiado como el escenario, ¿no? O sea, yo entiendo eso, que están como contextualizadas a un contexto urbano, vaya claro, la redundancia, y que tienen que ver con como las cosas muy específicas de cómo vivimos hoy en día en ciudades. Sí, y ¿no? aún así hay otros estudios que dicen que no todas las leyendas urbanas se desarrollan en ciudades. Por eso se le quitó el urbano, por eso se le dice leyendas contemporáneas, porque hay muchas que se desarrollan en otros lados y que de todos modos siguen entrando dentro de esta categoría. Por ejemplo, piensa en todas estas historias del autoestopista fantasma. Muchas no son en una ciudad, o sea, muchas son así como en un lugar ahí por afuera, o incluso estos avistamientos de La Llorona no son todos en una ciudad, entonces como que es un debate interesante. El punto es que una leyenda y un mito no son lo mismo, entonces cuando tú dices que es un mito urbano, refiriéndote a que es que no es real, no está bien usado, dentro de la disciplina al menos. O sea, no estoy diciendo que la gente tiene que parar de decir mito, ni mucho menos, solamente estoy como intentando explicarlo como desde mi punto de vista académico y de por qué regañé a Ramón. Porque... Sí, yo no lo puedo usar, ustedes lo pueden usar. Sí, no. Porque pues son dos cosas totalmente distintas, un mito de una leyenda y recordar eso, ¿no? O sea, que un mito dentro del ámbito académico nunca se va a referir a algo que no es cierto y que estas leyendas urbanas no es que no sean ciertas, es que involucran esa negociación entre la realidad, o sea, que te meten como duda. Ese es el punto de estas leyendas, ¿no? Puede ser que sí, pero puede ser que no. Pensemos que hay una cosa que en la disciplina se llama que empiezan con el FOAF, y FOAF es la abreviatura para Friend of a Friend, o sea, el amigo de un amigo. Entonces eso, meter como a ese narrador también es un recurso que utilizamos para darle credibilidad y es como ir analizando todas estas narrativas y todas las estrategias que utilizamos para, no solo para hacer que la persona que nos está escuchando nos crea o no, sino nosotros mismos. En el momento en el que tú estás contando esta leyenda, tú solito estás negociando tus creencias, así como de ¿podrá ser o no podrá ser? Y es bien interesante, ¿no? Entonces, bueno, yo podría hablar como de esta teoría de las leyendas por horas, porque además es como mi subespecialización dentro de mi maestría y también espero que lo sea en mi doctorado. Entonces, y ahorita estoy escribiendo esa parte teórica de mi tesis, entonces estoy leyendo todos los académicos sabidos y por haber que han estudiado las leyendas, entonces sí. Bueno, ya ven que el ASMR de Mariana es que lea sus historias. Mi ASMR es que Mariana me hable de esto. Me podría quedar aquí viéndola hablar de esto así. Y nada más. Sí, y muy interesado, pues, pero me relaja mucho. No, perdón porque se puso súper académico, pero Ramón me triguereó. No, pero eso quiero, o sea, justamente Paola, que la voy a mencionar, justo nos dijo que estaría padre que metiéramos más esta parte de la explicación del horror. Y pues al final de cuentas, así aprendo yo de ti. Yo soy una persona que le encanta aprender, que desde que está contigo aprendió de horror y mucho. Y entonces siempre que puedo aprender de ti para mí es súper bonito. Entonces para mí es como mi lugar feliz. Sí, y que nos diga, o sea, si les interesa como que hable como más académicamente, que les recomiende, pues la mayor parte de los artículos que lo están en inglés, pero si les interesa como que discutamos temas así, pues déjenos comentarios y yo encantada, esto, o sea, se me da. Hasta podemos hacer una sección, vemos cómo lo hacemos, pero felices.
Pero bueno, vámonos a las leyendas urbanas o contemporáneas, cosa Perfecto. que acabo de aprender. Y creo que la primera de la que quiero hablar, porque creo que va muy en el contexto de lo que me estabas explicando aquí, es el asesino detrás de la máscara de Halloween. Ok. Eh, sí, o sea, las películas tuvieron mucho que ver con esto. Que de pronto veíamos a Michael Myers, que era un asesino que incluso en la producción resulta que era una máscara del Capitán Kirk volteada al revés y que por eso es tan rara la máscara de Michael Ah, no Myers. sabía. Sí, 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 se me olvida el nombre de este autor. William Shatner. Me parece que era William Shatner al revés. Si estoy mal, grítenme en internet, pero sí es como una máscara volteada al revés. Después Jason, que también pues trae esta máscara de hockey y Claro. que tú ves una persona normal, pero trae una máscara y no hay nada detrás de él. Y pues obviamente la que ya lo elevó mucho más es Scream, ¿no? No sabes si tu amigo es un asesino y está detrás de una máscara, básicamente. Ok. Entonces toda esta leyenda urbana habla de cómo pues el amigo de un amigo eh, fue a una fiesta de Halloween y se encontró con alguien y empezó a hablar con esa persona y después se entera de que hubo un montón de asesinatos con una persona que trae una máscara parecida a la que a la de la persona con la que estaba hablando este amigo o esta amiga o así, ¿no? Hay muchas variaciones a esta historia, pero me gusta mucho hablar de ella o me está gustando mucho hablar de ella porque como que yo lo conecto mucho con lo que estás diciendo, ¿no? Es que no, oye, mira, una persona detrás de una máscara de Halloween puede ser quien sea, fíjate que a mi amiga una vez le pasó que todo esto, ¿no? Claro. Eh, ¿Esto? Ah, ok. Pues fíjate que no sé, o sea, como que no estaba tan familiarizada con esa leyenda, pero bueno, ahora que lo dices sí suena lógico. Y pues sí, o sea, precisamente las leyendas de todo tipo siempre hablan de las ansiedades que tenemos y en particular pues eso, ¿no? O sea, el tener la posibilidad de cambiar quién eres o de que literalmente es el caras vemos intenciones no sabemos, ¿no? Y la noche de Halloween tiene esta Es el momento connotación, perfecto para ajá, todo eso. como de poder hacer lo que se te dé la gana, es como una noche de rebeldía y que pues eso, que en cuanto te pones una máscara estás envalentonado para hacer otra cosa. Y no, yo creo que la lección ahí es muy obvia, ¿no? O sea, ten cuidado con quien confías, que nunca sabes exactamente quién está detrás de una máscara. Y muchas de estas son historias de precaución para recordemos como todo este tipo Claro. como de valores morales cristianos conservadores, etcétera, que son de, pues, o sea, cuidado, ¿no? Con lo que estás haciendo y en estas celebraciones que son del diablo y demás. Ese es un análisis súper muy superficial, ¿no? O sea, es como lo único. Pero lo único que yo podía pensar es en una investigación que estoy haciendo ahorita. Perdón que vuelva a la academia, pero ¡Yay! yo estoy trabajando, me contrataron como asistente de investigación en un proyecto muy interesante. Es un proyecto que lleva 10 años haciéndolo y la profesora con la que estoy trabajando hay una cosa aquí que yo quiero hablar más de esto cuando eventualmente, porque esta es una tradición de Navidad que ocurre aquí en donde yo vivo y no solamente aquí, sino también en varios lugares de el Reino Unido y se llama Mummers. No hay, creo que no hay traducción al español y es es básicamente una parece como el Halloween porque lo que ocurre es que pasaba sobre todo los primeros días del año o así como poco antes de Navidad. Es como en esa época. Creo que no tiene como una fecha muy fija, pero el chiste es que la gente de la comunidad se disfraza y se ponía así como de estas máscaras que parecen así de verdad como de terror porque estaban hechas como con fundas de almohada, así como muy precarias, nada como las máscaras de Halloween que tenemos hoy en día, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, los hombres se ponían también como medio ropa de mujer o el chiste es que nadie no identificaran quién eras y lo que ellos hacían, hay diversas formas en las que se manifestaba dependiendo de dónde vivieras.
pero básicamente iban como a cantar, hagan de cuenta, a las casas o a tocar instrumentos o lo que sea, y les dabas alcohol o a lo mejor comida o lo que sea, como un trick or treat, pero esto ocurría en Navidad. Y no había tanto como un treat, pero digo un trick, ¿no? Porque no se supone que no había como nada muy violento, pero lo que siempre pasaba es que justo cuando tienes una máscara y te sientes que hay como mayor probabilidad de cometer cosas que no te atreverías a hacer cuando la gente te está viendo y sabe fácilmente quién eres, pues aquí ocurrían. Y el proyecto en el que estoy trabajando es que en 1860, entre el 60 y el 62 más o menos, pasaron varios asesinatos, ataques más bien. Solamente hubo uno que acabó en muerte, en el cual personas disfrazadas de mummers pues atacaron, le dieron en la cabeza a otro pobre y lo dejaron ahí a que se muriera. Y hasta la fecha, a pesar de que se metieron a la cárcel a 2 personas, se exoneraron después. Y hasta la fecha, o sea, pasó en 1860 y todavía la gente sigue discutiendo, o sea, si eran culpables o no hoy en día. Entonces, digo, no estoy diciendo que la leyenda que contaste está basada en estos casos, pero simplemente decir que pues sí ha pasado, o sea, sí se ha dado el caso en el que pues como que cobijado en el anonimato que te da un disfraz, puedan salir como esa parte de ti que mantienes como oculta, ¿no? Cuando tienes que cumplir con todos estos códigos morales, no sé cómo decirlo, de la sociedad. Sí, es una época en donde puedes sacar como otras cosas de ti, ¿no? A mí me da mucha risa porque es el único día al año en donde todo el mundo quiere hacer cosplay o cosas por el estilo. Totalmente. O sea, desde ponerte el disfraz más provocativo hasta, no sé, ponerte como... O sea, puedes como aprender mucho de una persona a través de su disfraz de Halloween, entonces... Claro. Sí. Pues perfecto, y justo quiero hablar de otra cosa que también se conecta con eventos que pueden o no ser reales, que son las navajas en las manzanas o en los dulces, las manzanas o dulces envenenados, o hoy en día se habla mucho de que tienen drogas, ¿no? Claro. Es como el clásico de los papás asustados. Hubo como toda una ola de sustos en Estados Unidos recientemente con eso. Ya después toda la gente se reía porque decía, ¿sabes cuánto cuestan las drogas? Obviamente no se las van a dar a los niños. Exacto. Pero lo de las navajas en las manzanas, ¿por qué las manzanas? Porque también en estas épocas de Halloween en muchos lugares se hacen ferias, por ejemplo. Y existe esta tradición de pescar manzanas con la boca. Entonces hay como un pozo con manzanas y entonces agarras una, ¿no? También lo de la manzana envenenada es eso, ¿no? Como una manzana envenenada entre 20 y entonces en una de esas por pescar una manzana tienes mala suerte y te caes muerto, ¿no? Y es como el crimen perfecto porque nadie va a saber qué pasó, ¿no? Y también con los dulces, ¿no? De gente que pues odia, por ejemplo, a los niños, o odia el Halloween, odia que estén ahí. De hecho, en Trick or Treat hay una historia parecida a esto, no sé si te acuerdas, como de un señor que odiaba a los niños. Y entonces, este es como el mito clásico, ¿no? Y viene del miedo como del mito. ¿Ves lo que acabo de No te hacer? preocupes, está bien, te estás perdonado. Esta es la leyenda clásica. Porque pues habla también mucho como del miedo que tienen los padres, ¿no? Normalmente es un día que incluso aquí en México si sacas a tus hijos a pedir calaverita o cualquier cosa, pues están un poco más sueltos tus hijos, ¿no? Y no sabes qué se pueden encontrar, ¿no? Entonces es un terror, una ansiedad de los papás, creo yo. Claro. Pues mira, hay muchas como cosas para desgranar en esa, con respecto a esa historia, porque sí, definitivamente, como tú dices, es una de las leyendas contemporáneas más famosas de Halloween, lo de los dulces envenenados, porque bueno, nos habla también mucho como del, igual un miedo de no poder confiar en tu comunidad, porque pues normalmente a dónde llevas a tus hijos a pedir dulces, a tu vecindario, ¿no?
Con tus vecinos. Exacto, entonces es como mucho ese miedo al otro, que nos habla también como de esta, pues una vez más la anonimidad que te dan las ciudades, que ya cada vez conocemos menos a nuestros vecinos, no sabemos quién pueda ser y pues no sabemos qué le pueden dar a nuestros hijos, ¿no? Entonces, esa es una. La otra, lo de las drogas, 100% cada año sale algo nuevo. De hecho, hay una muy famosa que es de la estrella azul o algo así, y que supuestamente les dan como un sticker de azul, que es como uno de esos tatuajes que te los pones, ya sabes, Ajá. Esos fake tattoos, y que Claro. tiene LSD y no sé qué, bueno, o sea, eso sí. Imagínate quién va a estar gastando dinero en darle LSD a unos los niños. Exactamente, no tiene sentido, pero cada año vas a ver algo así en los medios gringos, ¿no? Sobre todo. Entonces, otra cosa que es interesante es lo de las manzanas. Las manzanas están muy conectadas con el Halloween, sobre todo como tú decías, por lo de sacar las manzanas del agua con la boca, que hice por primera vez el año pasado en una fiesta de Halloween que hicimos todos los folcloristas de mi departamento, y es bastante desagradable porque tiras un montón de baba en el agua y después esperan que pongas tu cara ahí. No lo había pensado. Sí, no, es súper desagradable. Aún así lo hice, fui una buena team player, pero ahora con el COVID, imagínate, o sea, ¿quién va a querer hacer eso? Jamás. Sí, estas tradiciones no son para la época del COVID. Exactamente, entonces, pero a la vez esto viene de que las manzanas, sobre todo me parece que en Irlanda, pero no, don't quote me en eso, pero eran un símbolo de como de la vida después de la muerte. Tienen como mucho que ver con este rollo. No recuerdo exactamente o sea, de qué historia o creencia viene esto, pero sí tenía mucho que ver como con la fertilidad, como con estos un poco vínculos a lo mejor como de medio paganos, sobre todo con la diosa esta nórdica Idun de las manzanas ¿te acuerdas que era la que llevaba el jardín de los dioses, ¿no? Y que se comían esas manzanas para vivir eternamente. Entonces creo que como que de ahí más o menos deriva toda esta idea. Y bueno, pues también las manzanas es una de esas frutas 100% otoñal. Es cuando la gente está haciendo sidra, los huertos de manzana están llenos. Para mí, por ejemplo, el Halloween es una época en la que mi mamá siempre hace pie de elote y pie de manzana. Entonces, rosca de elote. La rosca de elote de mi mamá es otro nivel, o sea, no tienen una idea. Y el pie de manzana también le queda súper rico. Pero, entonces, como que son pues esas frutas que tienen que ver con la cosecha. Por eso es que perduran hasta hoy en día, por eso es que las dan en Halloween, ¿no? Y lo del envenenamiento de los dulces, no sé si sepas, pero sí pasó de verdad, o sea, sí hay un caso. Aquí les voy a dejar una recomendación de un documental que creo que lo pueden ver a lo mejor está en Prime, pero yo lo vi la primera vez en YouTube. Se llama Killer Legends y son unos periodistas que documentan algunas de las leyendas contemporáneas más famosas que sí pasaron, o sea, o que puede ser que sí tengan como pues un caso que las respalde. Y una de ellas es la de los dulces envenenados. Y resulta ser que un señor que se llama Ronald Clark O'Brien llevó a sus hijos a que pidieran dulces y dijo que los habían envenenado. Bueno, no dijo solamente que los habían envenenado. Creo que tenía 3 hijos y no estoy segura si 2 o solo uno de ellos se murió. Creo que solamente uno. Esto fue como en los 70s, como en el 74 más o menos. Y resulta ser que él dijo, ¿ves estos pixie sticks? Que son como estos tubitos que tienen un polvito que es azúcar básicamente con colorante. Ay, sí, qué rico. Esos, ajá. Pues el vato puso... Las pecositas o cosas como ay, las pecositas me encantaban, qué cosa. Ay, sí. Puso cianuro, me parece, y él fue el que envenenó a sus hijos. Ajá. Por suerte, solo uno de los niños se comió el dulce, los otros 2 no. Pero lo reportó como que es que alguien le dio dulces envenenados a mi hijo, así, o sea... Y él se estaba creando su propia leyenda urbana. Lo que pasa es que él quería cobrar el dinero del seguro. Y exactamente, o sea, él se estaba basando en todo este ciclo de creencias que ya existían de los dulces. Claro. O sea,
digamos que la leyenda no surgió a raíz de que él mató a su hijo, sino que ya existía y él tomó de esa leyenda para cometer su crimen. Y esto generó un nuevo término de estudio en mi disciplina que se llama ostension. Creo que no existe la traducción al español, pero bueno, la palabra sería literalmente ostensión, que es cuando la gente toma del folclore, toma de estas leyendas contemporáneas y las recrea para cometer un crimen. Y se va poniendo como mucho más complejo, porque después hay una cosa que es quasi-ostension, semi-ostension, así, ¿no? Entonces como que varía, porque hay en algunas en las que tú sabes que es falso, pero aún así lo haces. Hay otra, hay una que es como la más compleja, que es cuando sí crees como en esta leyenda, como en este folclore, y cometes un crimen, y el único caso realmente que hay de eso, de que la persona sí creía verdaderamente, porque este dude, pues, como que era... Sabía que existía toda esta tradición de leyendas de dulces envenenados, pero no era como que... No sé cómo explicarlo, pero no era como que él... Digamos, él lo imitó. No sé cómo decirte. Claro. O sea, dijo, esa es una buena idea. Exacto. Y la hizo. El único ejemplo hasta la fecha que a mí un profesor me ha podido dar de una persona que sí creía en lo que estaba haciendo es la niña que apuñaló a su amiga porque creía en Slenderman. Porque dijo como Slenderman me dijo que la matara y si no iba a venir por nosotros. Entonces ese es como uno de los únicos casos que existen de este otro tipo de que no me acuerdo si es ostension, no sé, mi profesor ojalá que nunca... Bueno, no habla español, así que no hay problema. Pero es un concepto que a mí todavía me cuesta como trabajo entender todas las ramificaciones que tiene. Pero es un caso bien que se ha estudiado muchísimo en mi disciplina por eso. Porque habla de cómo todo este corpus de leyendas y de folclore le da como inspiración a los villanos, ¿no? O sea, que es básicamente también la temática de esta película que se llama Leyenda Urbana. No sé si te acuerdas de este slasher de los 90. Una de mis películas. Estaba yo obsesionada con ese... ¿En serio? Nunca lo hemos visto juntos. Tengo el VHS. No tienes una idea de cuántas veces la vi. Yo creo que entre mi amor por Sheridan Le Fanu y esa película, que es la primera vez en la vida que escuché sobre leyendas urbanas y que la están estudiando en clase... Supe que mi futuro era ser folclorista, aunque me tardé mucho tiempo en asumirlo, pero ahí nació todo. Hay una línea directa que traza un camino entre esas dos cosas, el under y ser folclorista. Totalmente. El under es un bar en la Ciudad de México, amigos, para los que no sepan, que es como medio darks. No es como medio, es super darks. Y bueno, ya no tanto, la verdad ya es como más alternativo. No, ya está lleno de fresas así, de... Ajá. Sí. Pero sí, antes de ser novia de Ramón yo era super darks. ¿Antes? Sigamos entonces a... Uy, tengo una buena. La decoración de Halloween es un cuerpo real. Esa es una de mis favoritas. Sí, también está un poco replicado en Trick or Treat, de hecho. Y pues, o sea, justamente habla de que de que hay una muy buena escultura o decoración de Halloween en el patio de alguien. Puede ser alguien colgado, puede ser puede ser alguna especie de ataúd en donde se ve que hay una persona con una expresión horrible. Y pues todo el mundo piensa que es una muy buena decoración de Halloween. Y resulta que días después llega la policía a llevarse un cuerpo del patio. Que puede ser, aquí hay varias variaciones. Por ejemplo, está la de que... después se enteran todos que la persona que estaba en esa casa llevaba un mes fuera de vacaciones y entonces no pudo haber sido él el que puso la decoración y muchas cosas así, ¿no? Como que hay muchas variaciones del cuerpo, ¿no? Sí. Y bueno, eso está bastante interesante. Eso me gusta mucho y pues igual no hay como mucho que decir fuera de que el Halloween es este momento del año en el que se condonan todas las... cosas aterradoras y que pueden ayudar para ocultar un potencial asesino, como ya vimos, o ahora pues un crimen. Y esta yo me acuerdo que
sí la he escuchado varias veces y de hecho sí me tocó llegarla a escuchar como algo real. Y recuerdo que me habían dicho que era o sea, que había aparecido un cuerpo de un colgado cerca de un área de la Ciudad de México y que nadie le había hecho caso porque pensaron que era justo una decoración de Halloween y había sido un tipo que se había ido a suicidar ahí, que porque tenía muchos problemas económicos y no sé qué, no me acuerdo, o sea, pero me acuerdo que cuando me lo contaron yo me lo super creía, así dije, no, wow, claro, o sea, imagínate, qué miedo. Y pues sí, o sea, no hay como mucho que agregar de eso. Hasta la fecha también habla como... Hay mucha gente a la que le parece como de mal gusto este tipo de decoraciones, ¿no? O sea, porque hay de poner una calabaza y unas brujitas en tu patio a gente que pues prefiere este tipo de decoraciones. Que, por ejemplo, yo creo que pues todo es contexto, ¿no? También en México hay como gente que pone... Mi vecino de aquí enfrente, ahorita el otro día dije, ¿qué es eso? Justo estaba viendo su coche y trae como las manos de alguien que vienen saliendo como de su cajuela, ¿no? Entonces, o sea, es como curioso porque aquí, bueno, además son como manos que se ven hiper falsas, pero en México he llegado a ver algunas que son como muy realistas. No sé si te acuerdas que hay una casa en la Condesa, ahí por la calle de justo Pachuca. Por el Superama de Pachuca, sí. Ajá, hay una calle ahí y me acuerdo que la decoran mucho y de pronto hay cosas que hasta te pueden sacar de onda, que dices, caray, y tienen como cosas que espantan. Y pues tú y yo decimos como, ay, qué padre, pero la verdad es que si eres alguien más espantado o que le da más miedo a las cosas en una de esas, pues tu único crimen era caminar por la calle, Claro, ¿no? totalmente. Entonces sí, es curioso, es como te digo, y hay como mucho como pushback contra este tipo de decoraciones a veces, porque la gente te dice, ¿no? O sea, cuando vives en un país que está plagado por la violencia y que hay como encajuelados, cuerpos colgados de puentes, etcétera, pues de repente como que este tipo de decoraciones te hacen pensar en cosas que no nos son tan ajenas a lo que se vive en el día a día. Entonces, Claro. pues justo esa tensión social es lo que hace que este tipo de leyendas sean tan populares, ¿no? Porque juega como con con ese malestar, no sé cómo decir, de la sociedad, justo que, o sea, en dónde ponemos la línea de lo que es una decoración de Halloween aceptable. En tu propiedad privada y en qué momento estás haciendo. Deja todo tu propiedad privada, o sea, de que cuáles son las decoraciones de Halloween que son para celebrar algo festivo, lo que sea, así como te digo, unos fantasmitas spooky o lo que sea, y dónde está la línea de estoy comprando como unos cachos de maniquí ensangrentados que voy a poner en mi patio y que la gente pues se puede como que sacar de onda. Entonces sí, no sé, o sea, yo la verdad en este aspecto sí soy como muy liberal, no tengo como mucho problema con eso, pero entiendo que pueda herir otro tipo de susceptibilidades y creo que siempre tenemos que estar abiertos a escuchar el punto de vista de otras personas. Tengo aquí otra leyenda urbana que desgraciadamente ha tenido uno que otro caso real y que está conectada a los sacrificios que se hacían en el Samhain, que era como esta tradición que existía antes del Halloween celta, que es de donde se inspira mucho el Halloween, que son los sacrificios de animales, pero en este caso esta leyenda urbana es de que satanistas sacrifican gatos negros. Ok, claro. ¿No? Igual que con los pánicos satánicos y todo eso, la verdad es que la mayoría de estas historias son falsas y son más bien como una manera de infundir el pánico entre las personas, como esta cosa del veneno en los dulces y todo eso, pero desgraciadamente sí ha habido quien llega a desaparecer pobres gatitos u otros animalitos, claro. ¿no? Ay, sí, qué horror. La verdad es que todo lo que es de animales sí me puede mucho. Pues no sé, de este sí no tengo como conocimiento de casos como reales, ¿no? Pero sí sé que, por ejemplo, ha tenido un impacto en el hecho de que si tú intentas adoptar un gato negro en esta época, es muy difícil que un refugio animal te dé un gato negro, ¿no? Porque, pues, o sea, sí está como un poco sospechoso. Y pues, ese es bien difícil, porque una vez más te digo que las leyendas siempre son de negociar creo o no creo. Una parte de mí quiere decir como Claro. no creo que sea real,
porque no quiero pensar que la humanidad es tan basura, pero otro lado de mí es como de no, pero es que, o sea, sí tengo pruebas de que sí podemos llegar a ser tan basura, ¿no? Sí, entonces, pues prefiero que los refugios animales sean precavidos y se la lleven leve con esto. Igual hay un... Y de verdad, cualquier tipo de animal negro, los refugios animales son bien en cuidadosos. estas épocas les da bastante claro. nervio. Y hay un académico que se llama Bill Ellis, que yo admiro muchísimo, también es uno de los mayores como nombres en cuanto a leyenda, y que como flex lo conocí el año pasado en una conferencia y me dio un tour privado de fantasmas en Baltimore. Bueno, iba yo con otras 2 amigas, pero yo estaba así súper de que fangirleando con el señor. Y él escribió un artículo muy importante para la disciplina. Muchos de esos artículos son de verdad súper importantes, pero tiene uno que se llama Death by Folklore o Muerte por Folklore y habla justo de este pánico satánico y de... Otra vez él habla como de todo este concepto de ostensión que te estaba comentando. Entonces, si les interesa ver más sobre eso, pues ahí les echo esa recomendación. Ajá, sí vale mucho la pena, la verdad. Y el último que tengo yo aquí es Bloody Mary, María Sangrienta, que se supone que si gritas 3 veces Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary enfrente de un espejo, pues se te aparece la María Sangrienta y te lleva a su mundo detrás del espejo, a torturarte para siempre. Esta es también fascinante y otra de esas en las que podría hablar 1000 horas. De hecho, me invitaron a escribir un capítulo para un libro académico sobre Bloody Mary. A la mera hora tuve que decir que no, porque ya no podía con mis obligaciones, pero es de esas leyendas que ha dado a los folcloristas una cantidad de material impresionante. De hecho, existe un libro que ya está bastante fuera de época, que es, así se llama como Bloody Mary. El autor es Alan Dundes, uno de los mayores folcloristas así como de los dioses intocables del folclore, excepto por el hecho de que hoy en día él, todo su enfoque es psicoanalítico. Y hoy en día la disciplina es psicoanálisis, guácala. O sea, ahorita sí es como todo lo que sea. Y sí, o sea, ves como lo que decía Dundes, porque Dundes dice que Bloody Mary está totalmente relacionado. Es un ritual relacionado con la menstruación. O sea, con él la pubertad femenina. Piensa que tiene que ver con la pubertad femenina y que todo esto, pues obviamente la menciona la sangre y que la mayor parte de las veces es en un baño, en donde se realiza el ritual enfrente de un espejo. Y es como mucho de pijamadas con niñas. Exacto, entonces te da como todo. La verdad es que está súper bien estructurado. O sea, la primera vez que yo leí su artículo dije, no, pues sí. Ajá. Y después ya sabes, o sea, de que llegas así como de wow a clase y el profesor así de, pues todo eso es basura. O sea, bueno, no nos lo dijo así, pero sí nos hizo como que nos cuestionáramos todo, y perdón si tenemos escuchas que son fans del psicoanálisis, pero sí, el psicoanálisis es espejo y humos, nada más. O sea, no existe ningún tipo de base como racional analítica. Está basado en muchísimas como presunciones, exactamente, de cómo funciona la mente humana, que no podemos estar 100% seguros de que es así, ¿no? Entonces, es un ritual bien interesante. Se me hace curioso que lo relaciones con Halloween, porque yo nunca lo he relacionado con Halloween, sino más bien, como tú dices, como algo así que puede ocurrir en cualquier pijamada en la que se juntan personas. Y una de las cosas, por ejemplo, que decía, porque a raíz de ese estudio tan importante de Dundes y de es todo un libro que compila ensayos. De hecho, hay uno que un profesor, justo lo que quería que yo investigara es que una académica tiene así, pero una nota al pie de uno de sus artículos en el que dice que Bloody Mary puede estar relacionado con La Llorona. Y me dijo como, ¿por qué no escribes un artículo sobre eso? Y yo como, es que no hay relación, o sea, son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Y obviamente esta es una académica gringa que yo siento que no estaba muy familiarizada con lo que es La Llorona. No estaba contextualizada. Ajá, entonces, pues sí, Bloody Mary entra un poco como dentro de ese feeling que tenemos de cuando es Halloween, te juntas con tus amigos y quieres es la noche en la que el velo entre los dos mundos está como más delgado,
delgado, exacto, y pues bueno, hacer un ritual que involucre llamar a una entidad del más allá es la noche por excelencia para jugar a la ouija, para... Exacto, por eso lo metí, porque es como el más halloweenesco de estos rituales. También pues estaba en varias listas de las leyendas urbanas más famosas. Pero sí, pues sí, o sea, como que yo sí quería hablar de Bloody Mary porque justo es así, pues cuando empiezan los niños a hablar de terror y todo eso, pues en el mes de octubre, ¿no? 100%, y una de las críticas que le hacían a Dundes es que no solamente las niñas juegan a Bloody Mary, o sea, incluso si tú vas a YouTube, hay una cantidad de videos de gente jugando Bloody Mary, y claro, muchos son hombres, entonces es como de, no, o sea, no lo encasilles con que todo es como pubertad, menstruación. No le pongas tus propios miedos a los cosas de mujeres, ya sabes. Entonces, sí, algo curioso es que yo siempre he escuchado esta historia como Bloody Mary. O sea, yo nunca he escuchado que alguien en español la traduzca. Nunca me han dicho como tienes que decir María Sangrienta, sino María siempre Sangrienta, tienes que decir... Está muy difícil de decir, la verdad. Ajá, pero existe un equivalente que la versión viene de España y es Verónica. No sé si lo has escuchado. Ah, no. Pero la historia de Verónica es básicamente lo mismo. Dices enfrente del espejo Verónica 7 veces. Esto varía muchísimo. La misma historia de Bloody Mary vas a encontrar quien dice que son 10 veces. Otras personas dicen que son 3. Cambia muchísimo. Miren, escuchas, párense enfrente del espejo. Quítense sus audífonos o lo que estaban escuchando para escuchar y yo lo hago por ustedes, no se preocupen. Verónica. No te funciona porque no tienes un espejo. Y además... Pero lo están diciendo, por eso, o sea, lo va a escuchar el espejo. No solo necesitas eso, necesitas unas tijeras también y un libro rojo. Entonces el ritual va como cambiando de acuerdo a donde lo compilas y de acuerdo a quién lo está haciendo. Y a mí me parece bien interesante que se haya adaptado a este nombre que es Verónica. No entiendo de dónde viene. Y cuando me ofrecieron escribir este capítulo para el libro, en vez de escribir de esa conexión entre Bloody Mary y La Llorona, yo lo que quería era escribir sobre la conexión entre Bloody Mary y Verónica. Pero, número 1, no tenía tiempo de hacer entrevistas a personas que además tendría que contactar a personas de España que no conozco a tantas. Entonces, hubiera sido un poco difícil, pero es uno de esos proyectos que se queda ahí como en el back burner para algún futuro. Así que si alguien está escuchando este podcast y se sabe así las historias de Verónica o ha jugado Verónica, por favor... cuéntenme, o Bloody Mary, porque me encantaría y a lo mejor todavía me aceptan, aunque sea el deadline para el capítulo era la próxima semana, así que no creo que ya vaya a pasar. Pero si escribo algo muy padre, a lo mejor lo puedo publicar en un libro académico algún día. Y bueno, solo para terminar, y esto es porque me salió una duda, los jack-o'-lanterns, las calabazas de Halloween que antes solían ser nabos de Halloween y que hay toda una historia padrísima detrás y que ojalá que algún día les contemos. Toda la historia de esta persona que usa una lámpara hecha de un nabo o una calabaza, ¿es un mito o es una leyenda? Es difícil, pero para mí es una leyenda, sobre todo porque en lugares como aquí en donde yo vivo, por ejemplo, se les dice jack-o'-lanterns, no precisamente a las calabazas, sino a los fuegos fatuos, a las luces esas que aparecen, porque pues está basado en la historia de este personaje Jack, que no me acuerdo exactamente cómo va la leyenda, pero es algo así de que hizo una apuesta con el diablo. Engaña al diablo para que no se lo lleve. Hace un trato con el diablo, eventualmente lo engaña para que no se lo lleve y lo condena a estar ahuyentando a los malos espíritus de los pueblos y se queda siempre como en este libro. Claro, ajá, eso, yo me acuerdo que algo como que medio me la sabía, que cuando se muere no lo dejan entrar al cielo porque pues obviamente había sido muy malo y había hecho un trato con el diablo, entonces el diablo tampoco lo recibe en el infierno. Le dice, en el perro, ¿qué crees? Y entonces le da como, alguien dice que le da el mismo fuego del infierno o un pedazo de carbón o algo así, y eso es lo que él lleva metido como en este
en este nabo o en la calabaza, y esa es la luz que vas viendo mientras él va caminando, y esos son los fuegos fatuos. Entonces, para mí, como está conectado con esa creencia en particular aquí, de que si ves los fuegos fatuos, estás viendo a Jack, a las Jack-o'-lanterns, para mí por eso es una leyenda, porque involucra como esta negociación de la creencia de algo, ¿no? Sí, ahí tienen que existir los fuegos fatuos y ya. Además, o sea, muchas veces la historia te la cuenta como pasó en tal parte de Irlanda y bla, bla, bla. Entonces están como todas estas referencias geográficas y semi-históricas que te hacen como creer que sí fue una persona que existió. Entonces, también es eso, ¿no? Depende mucho de cómo te cuenten una historia que tú la vas a catalogar. Tenemos que recordar que todas estas categorías, que los seres humanos tenemos una obsesión por catalogar las cosas, pues son artificiales, ¿no? O sea, cómo funciona la vida real es que no todo va a entrar en las categorías que nosotros hacemos y tenemos que encontrar la paz. Es muy difícil, pero hay que encontrar la paz y darte cuenta de que no todo es así tan fácil de meter en una casilla. Pero en su mayoría yo diría que es una leyenda, y las calabazas de Halloween tal cual es otra cosa del folclore que se llama cultura material. Entonces ya es como la representación de física de ese folclore, de esa tradición. O sea, como más similar a las artesanías que a... Exactamente, eso se estudiaría como con otro set de pues no teorías, pero sí puedes... Desde otra perspectiva. Yo no me especializo en cultura material, la verdad es que de hecho no tomé ni una sola clase de cultura material durante mi maestría, tal vez en mi doctorado lo haga porque extrañamente luego acabo escribiendo sobre cultura material, como cuando te acuerdas que hice un ensayo sobre las cruces que hay en los caminos. Eso es cultura material. Entonces se analiza distinto. Tiene mucho más que ver con estética, con como cosas más físicas, y también, que con lo que yo hago, que es algo que narrativa, nos gusta ¿no? mucho, ¿no? Si viven en la Ciudad de México y cuando ya se pueda el museo de las culturas populares y todas las artesanías, es algo que nos obsesiona ir a ver. Sí, definitivamente. Entonces... Ok, pues creo que eso fue todo por hoy. Fue un episodio que yo disfruté muchísimo. Hablé menos, pero eso también lo disfruté. De verdad disfruté muchísimo escuchar de Mariana. Si quieren más episodios así, si quieren que esto tenga prácticamente su propia sección o lo que sea, díganos, y nosotros contentísimos, porque es algo que a mí me encanta escuchar y a Mariana le gusta hablar de eso, ¿no? Entonces espero que les haya gustado mucho. Somos las calabazas académicas de Halloween. Sí. Por último... Ay, muy bien. Ha sido un mes muy largo, amigos. Ay, sí. Ayuda. Bueno, por último, no olviden compartir esto con sus amigos. Si hay algo que les gustó, algo que les interesó. Es más, si tienen a alguien en su vida que creen que pueda estar interesado en estos temas y quieren que sea colega de Mariana, no sé, compártanlo con quien más confianza le tengan. Ayúdenos mucho a que nuevos escuchas lo tengan. Gracias a todos los que ya nos han recomendado. Seguido recibimos cosas como que alguien dice, oigan, recomiéndenme podcast de terror en español, y nos recomiendan. Para mí no hay mejor cumplido que eso. El hecho de que estén recomendando el podcast en el que yo trabajo, la verdad es como casi un sueño hecho realidad, y se los agradezco muchísimo. También no olviden que durante el mes de noviembre va a haber nuevas actividades en el Patreon de Mariana. ¿Por qué no les cuentas tantito, Mariana? Está bien. Pues ya más o menos deben de saber si me siguen en Twitter, pero voy a abrir 2 clubs de lectura a través de mi Patreon y miembros del canal de YouTube. Creo que la plataforma de Patreon es un poquito mejor para el club, pero si ustedes prefieren en YouTube también se pueden suscribir por ahí. Completamente. Y pues va a estar limitado. Todavía no sé exactamente si va a ser a 20 o 30 miembros, pero van a ser 2 clubs de lectura. Uno se llama Siniestras, en el cual vamos a leer exclusivamente libros de horror escritos por mujeres, y vamos a ir brincando de eras, ¿no? O sea, vamos a empezar con un clásico, después nos vamos a ir a algo más moderno, otra vez clásico, algo más moderno, y vamos a ir conectando los temas un poco.
Y el otro club de lectura le he cambiado el nombre 1500 veces, tanto que ya ni siquiera me acuerdo cuál fue el que quedó, pero este va a tener que ver con la historia del horror. Entonces vamos a ir leyendo esos libros del horror que tienes que leer para como conocer el género, esos como infaltables que a veces no te animas a leer tú solo porque te imponen. Y que aquí pues espero que sea una especie como de grupo de apoyo en el cual todos vamos a leer juntos, no sé, a veces unos tabiques, a veces unos libros que pues ya son como muy viejos y que puede ser a veces difícil de sacarle como todo el jugo cuando tú lo estás leyendo solo. Entonces sí, e igual vamos a ir intercalando obras pues muy viejas desde que empezó el género del gótico y hasta pues obras mucho más modernas. Entonces, ojalá que se puedan suscribir y participar y vamos a tener un grupo de Telegram en donde vamos a estar como platicando, vamos a tener un hangout mensual, yo estoy preparando como algunos materiales para sus redes sociales, algunas medio guías de lectura, no siempre van a ser guías de lectura, a veces será otro tipo de material interesante. Y sí, estoy muy emocionada, entonces ojalá que se puedan unir. Y además acuérdense que con todo eso reciben antes este podcast, para los que no puedan esperar al jueves para este podcast, lo reciben un día antes, hasta si se puede todavía antes mejor. Reciben un podcast extra editado maravillosamente por Mariana, de verdad es una cosa bellísima que lo pueden recibir a su celular, todo esto lo pueden recibir con antelación a su celular. Ver películas con Mariana, que ya el otro día vimos El Puente Maldito. Estuvo súper divertido, muchas gracias a los que fueron. Exacto, estuvo padrísimo, entonces, pues nada, la verdad es que es una muy buena inversión, una inversión que no cuesta tanto y que les va a dar mucho contenido extra para esta época en donde queremos todavía más contenido, ¿no? Entonces, eso es todo por hoy, muchas gracias por acompañarnos y pues nos vemos la próxima. Adiós. Me asustas, pero me gustas es un podcast por Mariana Esquivel y Ramón Fernández. Síguenos en Instagram y Twitter como @measustaspod. Sigue a Mariana como @marianesu con doble S y a mí como @ram_fa. El logo del programa está hecho por Alejandra Gámez. Busca su increíble trabajo en redes como The Mountain with Teeth. Encuentra los créditos a la música e información adicional en la descripción de este podcast.